Alianza en crecimiento. Manor, una semana después del duelo. Todavía no puedo creer que no hayamos encontrado un nombre, dijo Bell, un poco exasperado. No ayuda que hayas usado alrededor de 3 décadas de tus buenas habilidades para nombrar en tus espadas gemelas. Elora se rió mientras Bell le lanzaba una mirada de buen corazón. Vamos, no soy tan malo, ¿verdad? Miró a su alrededor y Bache le lanzó un ¿en serio? Mirada mientras los demás simplemente levantaban una ceja. Papá, eres el peor. Me alegra mucho que mamá nos haya nombrado a nosotros y no a ti. Aralaya se rió mientras Adrienne le susurraba algo al oído, provocando que los dos se rieran. Bien, pero aún así, necesitamos un nuevo nombre para la mansión. No podemos seguir llamando la mansión Earth. Me trae muchos recuerdos y. Bueno, quiero crear otros nuevos, explicó Bell mientras Erebus asentía. Su mirada suave en comprensión. ¿No quieres recordar? Bache preguntó mientras Bell asentía. Oh, definitivamente, pero tener un recordatorio constante es demasiado. Honestamente, no creo que nada me haga olvidar a la familia Estia. Esos tiempos son parte de mí y nada va a cambiar eso, pero ahí no tiene sentido mirar demasiado hacia atrás. Lo único que hace es hacer la vista gorda ante el futuro, dijo Bell mientras Elora sonreía. ¿Erebus te dio ese, no? Preguntó cuando Bell estaba a punto de replicar antes de ver la mirada que Erebus le lanzó, la suave desaparecida, lo que le hizo suspirar. Está bien, sí, lo hizo, pero tiene razón en eso, todos podrían estar de acuerdo. Bueno, comenzó Erebus, llamando la atención de todos. He estado pensando después de que hablaste conmigo. ¿Qué tal el nombre Archean Manor? En el lenguaje de los dioses, Archean se traduce literalmente como nuevos comienzos, mientras que en algunos idiomas en Hekai, significa no olvidado, proporcionó Erebus mientras Bell pensaba en ello. Se sale de la lengua, proporcionó Hanor mientras su otra mitad asentía, estando de acuerdo. El significado también encaja, añadió Bache. Creo que es bueno. Elora asintió mientras Bell sonreía. Acepto cualquier cosa en este momento. Nada es peor que el de papá, asintió Adrienne mientras se burlaba de Bell. Apollón, ¿y tú? Preguntó Erebus mientras ya veía la respuesta en su rostro. Sí, el significado es perfecto, respondió mientras todos sonreían. Mira, fue fácil cuando no dijiste los nombres. Bell instantáneamente lanzó una mirada furiosa a las palabras de Adrienne, haciendo que la chica saltara hacia atrás, riéndose de la intensidad de eso. De todos modos, Apollón, ahora que nuestro plan original se había descontrolado, así que ¿cuál es nuestro próximo paso? Bache preguntó mientras Bell suspiraba. Realmente no le gustaba que lo llamaran por su alias, pero era una salvaguarda necesaria. Si Freya comenzara a observarlo en el momento en que se pronunciara su nombre, las cosas se desmoronarían bastante rápido. Era una precaución necesaria, por muy baja que fuera la posibilidad de que sucediera. Bueno, ahora estamos aliados con la familia Loki. Eso nos da más opciones, comenzó mientras Elora asentía. Eso es así, ¿qué tal si hacemos que los niños exploren la mazmorra mientras nosotros hacemos lo nuestro? Bell la miró antes de asentir. Esa es una buena idea. ¿Cómo se sienten todos al respecto? Preguntó mientras dirigía su mirada hacia los niños. Bueno, me gustaría volverme más fuerte, así que sí, estoy dispuesta a ello. Adrienne sonrió ante el pensamiento, todavía tenía su objetivo en mente desde el principio. Definitivamente, a mí también me gustaría volverme más fuerte. Aralaya y yo estamos cerca de subir de nivel. También podríamos intentar pasar a la siguiente etapa, agregó Hanor mientras Aralaya asentía. Está bien, entonces todos pueden hacer eso. Elora y yo les daremos una guía de los pisos que conocemos para que puedan estudiarlos. Mientras tanto, Bache, Elora, ¿por qué no comienzan a ganarse más confianza con Loki? Familia. Más vale prevenir que curar. Los dos asintieron antes de que Bache se riera entre dientes. Claro, ganaré algunos puntos para nosotros. No significa que me guste. Bell no sabía si debería sentirse feliz por eso. ¿Qué pasa contigo? Erebus preguntó mientras Bell sonreía bajo la máscara.
Voy a charlar con algunos viejos amigos. Mansión Crepúsculo. Fiona sudaba mientras esquivaba por poco el golpe de la lanza de su padre, le dolía todo el cuerpo por la intensa sesión de entrenamiento. Finn detuvo fácilmente su contraataque, girando su lanza para que el ataque se alejara de su pequeño cuerpo antes de agacharse rápidamente debajo de sus piernas, agarrando una antes de empujarla bruscamente, causando que la chica cayera de cara al suelo. «Ay», murmuró mientras se arrodillaba, con el rostro cubierto de tierra. Tu guardia en la parte superior de tu cuerpo se ha vuelto impecable, pero no debes olvidar tus piernas. Los monstruos normalmente no atacan esa área, pero si luchas contra los aventureros, los atacarán en el momento en que se den cuenta. Fiona sintió mientras quitaba el polvo. Se secó rápidamente la cara antes de volverse hacia él. «Oye, papá. ¿Cuándo conoceré a la familia Temis? Me lo prometiste hace días». Finn se rió de su pregunta antes de sacudir la cabeza ante su impaciencia. «No te preocupes, los conocerás, pero sería descortés irrumpir sin previo aviso». «¿Por qué tienes tantas ganas de conocerlos?», preguntó mientras ella miraba hacia abajo. Un sonrojo se extendía por su rostro a causa de la vergüenza. «Bueno, escuché que su capitán, Apollón, proporcionó Finn mientras asentía. Sí, Apollón es conocido como un héroe fuera de horario. Solo he leído sobre héroes en libros, sería realmente genial si pudiera conocer a uno real», dijo Fiona, su entusiasmo ante la posibilidad crecía con cada palabra. «Entiendo tu entusiasmo y lo conocerás pronto. Aunque eso es para más tarde, y ahora debes concentrarte en tu entrenamiento», respondió Finn con una sonrisa y un gemido merecido de su hija. «Después de que te hayas recuperado, te dirigirás a la mazmorra con algunos otros para que se acostumbren también, con la excepción de no bajar del 5º piso». Finn dio la orden como su capitán, en lugar de su padre. Un sí, señor, fue la respuesta dada. Finn y Fiona continuarían entrenando durante el resto del día, padre e hija, y sus vínculos se fortalecerían. Un pensamiento todavía grabado en la mente de Finn mientras peleaban, incluso hasta el día de hoy, el cabello de su hija brillaba y Loki decía que se sentía como Hestia. Él no le deseaba dificultades, aunque eso contradice el estilo de vida de un aventurero. Todavía le preocupa el pensamiento. ¿Qué significa esto y por qué mi hija? Igual al día siguiente, entrada de Babel igual. Muy bien chicos, ya están todos preparados y Fiona los acompañará como apoyo si lo necesitan. No pueden pasar del 5º piso, ordenó Finn. Entendido, dijo el equipo de 4 jóvenes aventureros al unísono. En esta expedición Fiona actúa como una especie de apoyo y guía durante los primeros pisos. Esto fue tanto una prueba para Fiona como una prueba para los miembros más nuevos de la familia Loki. Muy bien, entonces les deseo a todos buena suerte y un buen viaje, dijo Finn. Mientras el grupo se desvanecía en la torre y revisaba su equipo mientras entraban, el pulgar de Finn seguía palpitando. Había estado palpitando los últimos días mientras el grupo se preparaba para entrar a calabozo. Algo estaba mal y a Finn no le gustó, pero también pensó que podría ser simplemente él como padre y no solo como capitán de Loki. Esperemos que solo esté siendo paranoico, pensó Finn mientras se calmaba. Tenía confianza en su hija porque había recorrido un largo camino desde su primera sesión de entrenamiento, desde su primer descenso al calabozo. Se había ganado su confianza, no como su hija, sino como miembro de su familia. Una y otra vez, había regresado del calabozo con una sonrisa en el rostro, aunque no siempre había sido un viaje feliz. En muy raras ocasiones, solo 2 hasta ahora, había regresado sombría. Esas habían sido las veces que habían perdido a alguien en la mazmorra, una rareza en este punto de la familia, pero algo que sucedió de todos modos. Sin embargo, hoy era diferente. Fiona estaba en el nivel 3 y no pasaban de la parte superior de los pisos superiores. Los que ella apoyaba y guiaba eran 3 jóvenes aventureros que se habían unido a la familia Loki. Habían demostrado talento y potencial, pero todavía estaban, en bruto en cierto sentido. No tenían experiencia, y la mejor manera de darles experiencia es descender de primera mano y vigilar atentamente para asegurarse de que cualquier error no sea letal. Ese era el trabajo de Fiona. Ella actuará principalmente como apoyo, llevando algunos suministros, no importa mucho, ya que no es una inmersión profunda. Sin embargo, la manada era grande por una razón.
planeaban quedarse al menos 24 horas. El requisito de la familia Loki por parte del gremio de participar en una expedición a gran escala se esperaba en cualquier momento. De hecho, Finn casi esperaba encontrar a un empleado del gremio que se acercara a él en el momento en que el grupo se marchara. Lamentablemente, ese hecho provocó un manejo anormal de los novatos. Normalmente, se sumergen durante medio día antes de repetir el siguiente para ir ganando experiencia poco a poco, pero como pronto tendrán que prepararse para una expedición, no tendrán tiempo. Para cuando tengan que partir y dejar atrás los niveles 1, tendrán que estar listos para bucear por sí solos sin un ojo vigilante. Una pequeña sensación de alivio en este punto es la alianza que había forjado con la familia Themis. En el peor de los casos, podría preguntarles si podrían ayudar. Por supuesto, estaba dispuesto a compensarlo y preferiría no recurrir a eso, pero era mejor que ninguna alternativa. ¿Sí? Muy bien, papá. Nos vamos. Finn parpadeó para salir de sus pensamientos antes de sonreír y asentir. Buena suerte y manténlos a salvo. Fiona sonrió y asintió ante sus palabras antes de irse, seguidos por los 3 aventureros novatos. Bueno, mejor volver al trabajo, pensó Finn con un suspiro, antes de darse la vuelta, dirigiéndose hacia la mansión, no sin antes echar un vistazo calle abajo, con la preocupación clara en sus ojos. ¿Por qué me preocupo? Es solo el último piso. ¿Qué podría pasar allí? Mazmorra, piso 8. ¿Soy solo yo o no es demasiado fácil? Preguntó Hanor mientras miraba las piedras mágicas que había por ahí. Bueno, estamos en el nivel 3, así que, Aralaya sonrió mientras Adrienne sacudía la cabeza. Papá sí dijo que no deberíamos confiarnos demasiado. Excelente manera de que te maten, dijo la última parte con una voz imitada de Belle, lo que hizo que los gemelos se rieran. Eso suena como algo que diría papá. Los 3 sonrieron mientras otra hormiga asesina nacía a través de las paredes de la mazmorra. Wow, realmente no se dan por vencidos. Pensé que mamá y papá no hablaban en serio con eso, murmuró Hanor mientras aplastaba su cabeza con su bastón, sin permitirle tocar el suelo ni una sola vez. Quiero ver aquello con lo que papá peleó, ¿no dijo que era un gigante? Preguntó Adrienne. Sí, me gustaría ver si podemos enfrentarlo nosotros mismos, aunque no se supone que es muy fuerte. Aralaya siguió. Así es, dijo Honor después de volarle la cabeza a otra hormiga, aunque creo que nosotros mismos somos más o menos monstruos en comparación con el aventurero promedio. Cierto, dijeron sus hermanas al unísono. En cualquier caso, tenemos que seguir moviéndonos. Tenemos un pasaje más antes de que terminemos el día, y quiero regresar y entrar en esa casa de baños que papá terminó. Aralaya se giró, sosteniendo una hormiga asesina bajo sus pies antes. Aplastándolo. Lo necesito. Igual, piso 3 igual. Ten cuidado detrás de ti. Fiona gritó tratando de salvar a su aliado, pero ya era demasiado tarde, había recibido el ataque del monstruo en su espalda, y Fiona llegó demasiado tarde para ayudar a su camarada. Fiona ya estaba agarrando una poción curativa mientras le devolvía el favor al monstruo, que lastimó a su aliado cuando escuchó un grito de dolor detrás de ella. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué harían eso? Los pensamientos de Fiona corren por su cabeza mientras intenta salvar a los miembros de su familia de los que estaba a cargo. No importa, mientras lo logremos completo y con nuestras vidas, podemos hacer lo que sea necesario después, dijo en voz alta, tratando de ordenar sus pensamientos y formular un plan. Rima, ¿estás bien? Fiona preguntó después de poner la poción curativa en la boca de su amiga, ignorando la horrible vista frente a ella. Rima, una joven elfa, permaneció sin responder, la sangre goteaba de su espalda y frente al suelo, acumulándose en el suelo. No. No, tú también. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero fueron enjugadas rápidamente. Se volvió hacia la lucha en curso detrás de ella. Serrín, estoy en camino, solo espera. Gritó Fiona. Sí, señora. Él respondió, normalmente sería un comentario sarcástico ya que bromearía diciendo que Fiona era demasiado mandona, ahora era un grito forzado y ronco. Fiona se abrió paso a través de una cantidad de monstruos que no debería ser posible en el tercer piso, pero lamentablemente, ese fue el caso.
No puedo creer que esos cobardes pasen por nosotros. Pensó Fiona, su ira cada vez aumentaba, posiblemente rompiendo algunos vasos sanguíneos visibles en el costado de su cabeza. Fiona atravesó una pequeña horda de duendes, hormigas asesinas y kobolds. Sin embargo, sin apenas hacer mella en su número, se lograron avances y ella llegó a Serrín. Esto es ridículo, dijo. He oído hablar de este tipo de situaciones antes, pero te doy mi palabra. Fiona sintió. Esa ni siquiera era la peor parte. Normalmente, su estatus como nivel 3 sería suficiente para manejar cualquier desfile de pases en los pisos superiores. El problema era que no podía luchar contra ellos lo suficientemente rápido. Había demasiados. En cualquier caso, tenemos que salir, pero estoy bastante segura de que solo somos tú y yo. Terra no sobrevivió, hizo una pausa, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Y Rima también finalizó. Serrín, no había lágrimas en sus ojos, pero la tristeza era evidente, la cuidaba mucho. Fiona, ahora no es el momento, tenemos que concentrarnos en salir. Serrín puso una mano en su hombro. ¿No se supone que los roles deben cambiarse aquí?, preguntó Fiona. Continuaron su charla, luchando contra los monstruos de este lugar abandonado. Mientras continuaban su pelea, Serrín dejó escapar un suspiro y se volvió hacia Fiona. Serrín dejó escapar una risa suave. Este puede ser un momento oscuro, pero no siempre debemos ser los más fuertes. Déjame cubrirte, dijo Serrín. ¿Qué quieres decir?, preguntó Fiona. Corre, los atraeré, algunos todavía te perseguirán, pero ojalá puedas escapar. Sonrió. Iba a pedirle una cita a Rima después de esto, e incluso me confesó también, pero como puedes ver, está muerta y no quiero pasar ningún tiempo sin ella. Los ojos de Serrín ahora se llenan de lágrimas. Serrín tenía unos 20 años y Rima tenía una edad similar. ¿Por qué iba a correr? Si es alguien, deberías ser tú, exclamó con vigor mientras cortaba una sombra de guerra por la mitad. Por favor, Fiona le suplicó mientras ella sacudía la cabeza con vehemencia. Sus ojos ardían de pasión mientras intentaba con todas sus fuerzas luchar con más fuerza. Ella pateó a un duende que intentó escabullirse detrás de Serrín en la cabeza, rompiéndole el cráneo. No, ella empujó su espada sobre su hombro, salvándolo de otra sombra de guerra mientras sentía que su cuerpo se quejaba por empujarse. Dejándote. Finalmente logró pronunciar la última parte mientras estaba parada frente a él. El desfile de monstruos todavía era considerablemente grande en número. Fiona, sabes que hay demasiados. El poder tiene sus límites. Tu padre nos advirtió que incluso los más fuertes pueden ser rechazados con números puros. Incluso si luchas, algunos se escaparán y ya perdí demasiada sangre. Para seguir luchando. Su voz gruñó al final mientras sentía que su visión comenzaba a girar. No significa que no lo intentaré, gruñó en respuesta. Los monstruos finalmente rebotaron mientras ella comenzaba a luchar desesperadamente, tratando de llamar toda la atención hacia ella. Se sintió impotente cuando notó que algunos la ignoraban y se dirigieron directamente hacia Serrín, quien ahora estaba de rodillas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Presa del pánico, utilizó la única habilidad de combate de su arsenal. De repente, toda su presencia pareció desaparecer de la mazmorra, su velocidad se disparó exponencialmente antes de lanzarse hacia los monstruos, atrapándolos a mitad de camino hacia sus objetivos. Ella pateó violentamente a dos antes de lanzar su espada corta directamente a un kobold que había alcanzado su objetivo, atravesándole el pecho. Cuando el monstruo desapareció, 3 garras de obsidiana fueron lanzadas hacia adelante a través del polvo, mientras los ojos de Fiona se abrían y el corazón se detenía. Sin pensar, golpeó el suelo con los pies y se empujó tan fuerte como pudo, disparándose como un cohete directo al costado de Serrín, tirándolo fuera del camino antes de que aterrizaran con un ruido sordo contra la pared. Estaban en un callejón sin salida, los monstruos se acercaban mientras ella se levantaba, alcanzando su espada antes de darse cuenta de que estaba en el suelo, donde estaban todos los monstruos. Con los ojos muy abiertos, retrocedió antes de envolver sus brazos protectoramente alrededor de Serrín. ¿Qué estás haciendo?, él gruñó mientras ella dejaba caer algunas lágrimas. Puedo recibir algunos golpes, tú no puedes, razonó como si fuera la cosa más obvia del mundo. Pero eventualmente morirás. Su voz empezó a entrar en pánico mientras ella asentía.
¿Qué mejor manera de hacerlo que proteger a tu familia? Ella le sonrió mientras sus sentidos le decían que los monstruos se abalanzaban. Cerrando los ojos esperó a que comenzara el dolor. En cualquier momento pensó mientras esperaba y esperaba. Después de un momento, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se armó de valor y se asomó detrás de ella, solo para presenciar como un niño medio elfo con cabello blanco como la nieve diezmaba por completo el del monstruo que se había estado abalanzando sobre ella. A su lado estaba una chica medio elfa con un bastón de aspecto extraño o era una espada que se movía y cortaba a sus oponentes con facilidad. Por último, había una amazona que se lanzaba como una loca con su espada corta. Estaba hipnotizada por su perfecto trabajo en equipo, cuidándose constantemente las espaldas, confiando el uno en el otro sin pensarlo dos veces. Adriene, Aralaya, ¿entiendes esto?, preguntó el chico semielfo mientras los dos asentían. Él sonrió antes de darse la vuelta y caminar hacia los dos antes de arrodillarse. Oye, ¿estás bien?, preguntó, tartamudeando un poco con una sonrisa incómoda. Fiona simplemente se sentó allí y miró fijamente esos ojos rojo rubí, completamente hipnotizada por ellos mientras su corazón daba un vuelco. Ese sí, ella susurró, apenas audible mientras el chico dejaba escapar un suspiro de alivio antes de inclinar la cabeza y mirar por encima de su hombro. Eso pareció despertarla cuando se dio la vuelta rápidamente y miró a Serrín. Dios, Serrín. ¿Estás bien?, preguntó mientras él le daba una débil sonrisa. Sí, solo, cansado. Claramente luchaba por pronunciar las palabras mientras se recostaba contra la pared. Fiona rápidamente revisó su equipo, buscando su poción antes de que su mano aterrizara donde debería estar. Mierda, ya lo usé, maldijo en su cabeza. Se lo dio a Rima. Hemos terminado aquí, Hanor. ¿Necesitas ayuda? El niño se giró ante la voz de su gemelo antes de asentir. Sí, un aventurero necesita tu ayuda. Sus ojos se endurecieron mientras evaluaba el daño. Está bien, dame un poco de espacio. Fiona y el niño rápidamente se hicieron a un lado mientras ella se arrodillaba y ponía su mano sobre su herida más grande antes de cerrar los ojos. Cuerpo desgastado y cansado, repárate, recupérate y levántate de nuevo, cantó antes de que un cálido resplandor verde envolviera a Serrín mientras el sangrado parecía detenerse y las heridas se cerraban lentamente. Fiona se desplomó en el suelo aliviada por el cierre de las heridas antes de cubrirse la cara con las manos. Ella había fracasado por completo, su padre le había confiado las vidas de sus nuevos miembros, y ahora el único que queda con vida es Serrín. Oye, está bien. Él lo logrará. La voz del niño interrumpió su autodesprecio mientras miraba hacia arriba, con sus ojos azules hinchados y enrojecidos por las lágrimas. Sí, pero perdimos a otros dos, ella murmuró mientras él asentía, una mirada sombría inundando su rostro. Oh, lo siento. ¿No te importaría que les echara un vistazo? Lo pensó por un segundo antes de negar con la cabeza. ¿Qué dolería? Se puso de pie y caminó pasando por todo el polvo y las piedras mágicas en el suelo, acercándose primero a Terra, quien se inclinó hacia adelante y puso sus dedos en el punto del pulso de Terra. Permaneció así por un minuto antes de sacudir la cabeza, cerrando los ojos de Terra mientras el humor de Fiona bajaba un poco, incluso si ya sabía la respuesta a su prueba. Ella mantuvo sus ojos en él mientras él se acercaba a Rima antes de detenerse repentinamente. Rápidamente se tiró al suelo e hizo lo mismo, comprobando el pulso, pero también puso su mano delante de su boca. «Tenemos pulso», gritó. Fiona prácticamente se disparó por la sorpresa. Aralaya pareció reaccionar instantáneamente cuando canceló su hechizo, ya que ya se había curado lo suficiente. ¿Qué tan fuerte es el pulso?, preguntó Aralaya mientras ponía a Rima de lado. Débil, apenas lo suficientemente fuerte como para sentirlo. Aralaya asintió antes de sentarse y recitar su hechizo nuevamente. Oye, ¿de qué familia eres? Fiona parpadeó y se volvió hacia Adriene, que de alguna manera se había acercado sigilosamente a su lado. Oh, familia Loki, respondió mientras Hanor y Adriene parpadeaban. Oh, ¿en serio? Somos de la familia Temis. Adriene le devolvió la sonrisa después de un momento, cuando fue el turno de Fiona de abrir los ojos como platos. Familia Temis. Como en la familia de Apollón. Los dos se dieron la vuelta cuando Serrín se puso de pie y caminó débilmente hacia los dos. Tranquilo.
Te curamos, pero aún así perdiste mucha sangre, advirtió Hanor mientras ponía su brazo sobre su hombro. Serrín asintió antes de hacer la misma pregunta en silencio antes de que Hanor asintiera. Wow, hemos sido aliados durante una semana, y ya nos salvaste el pellejo. Supongo que el capitán tomó la decisión correcta, sonrió antes de mirar a Aralaya, completamente concentrada en su hechizo mientras sus ojos se abrían. ¿Qué está haciendo?, preguntó con cautela ya que no quería tener esperanzas. Curándola. El elfo perdió mucha sangre, pero tiene pulso. La magia de mi hermana es fuerte, así que no tengo dudas de que lo logrará. Las palabras de Hanor hicieron que Serrín llorara mientras avanzaba, fuera de sus brazos. Y colapsó frente al cuerpo inconsciente de Rima antes de que comenzara a dejar que lágrimas de alivio corrieran por su rostro. Todos permanecieron así por un momento, esperando a que Aralaya terminara su hechizo antes de que Adrienne se volviera hacia Fiona, con una expresión seria en su rostro. Nunca preguntamos, ¿pero qué pasó? Todavía somos nuevos en la mazmorra, pero mamá y papá dijeron que los monstruos solo aparecen en ese número en los pisos inferiores, pero nunca tan cerca de la superficie. Fiona sintió. Tienes razón, algunos aventureros probablemente tomaron más de lo que podían masticar y corrieron, atrayendo a todos los monstruos en los pisos 6 hasta aquí junto con ellos cuando pasaron junto a ellos. Eventualmente, se toparon con nosotros y simplemente, nos los lanzaron antes. Huyendo, Adrienne gruñó ante eso. ¿Qué clase de bastardos sin corazón hicieron eso? Bueno, se llevarán una sorpresa cuando volvamos a levantarnos. Lo que hicieron tiene que ser ilegal, así que solo tenemos que denunciarlos al gremio. Fiona asintió ante la sugerencia de Hanor. No sería difícil castigarlos por sus acciones. Al regresar a la superficie, tienen que entregar sus piedras mágicas y ella sabe cómo son. Sí, murmuró mientras se miraba las manos. Solo esperaba que su padre no se decepcionara demasiado de ella después de esto. Ya terminé. ¿Dijiste que eres de la familia Loki? Aralaya se puso de pie cuando Fiona se volvió hacia ella y asintió. Está bien, bien. Llevémosla a tu casa. Hanor, ¿puedes llevar al difunto?, preguntó, mirando con tristeza al chico en cuestión, mientras él se giraba sin decir palabra y recogía el cadáver del miembro del grupo de Fiona antes de dirigirse hacia la superficie. Igual el gremio igual. Belle se preguntó por qué el pasillo debajo del gremio era tan largo. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Cuál es el propósito? Actualmente, había pasado sigilosamente entre el personal del gremio y se había dirigido hacia las cámaras de Uranus mientras Elora y Bache se dirigían hacia Duilig Manor. Sabe que uno de ellos probablemente debería haberse quedado para proteger a Erebus, pero el propio dios había dicho que era solo una molestia. Belle simplemente sabía que uno de estos días iba a ser su muerte. Mientras se acercaba a las grandes puertas al final del pasillo, se preparó mentalmente. Personalmente, nunca había conocido a Uranus y era uno de los pocos que realmente sabía que era Apollyon, al menos lo más probable. Estaba trabajando con Hermes, quien definitivamente sabe que es Apollyon a través de Asfi. Belle se acercó a las puertas extendiendo la mano antes de abrirlas. La cámara estaba a oscuras, la única fuente de luz eran las extravagantes linternas teñidas de oro que conducían a su podio. Los ojos azules del dios pasaron del esqueleto vestido con túnica a su izquierda a él, y los orbes azules le indicaron que se acercara. Belle no tenía motivos para negarse, mientras caminaba hacia adelante hasta llegar al final de su podio antes de que los dos simplemente se miraran a los ojos por un minuto. Ha pasado un tiempo, Uranus, dijo Belle alto y claro con una leve sonrisa debajo de la máscara. El dios movió sus manos antes de que las puertas en la parte trasera se cerraran pesadamente. Así fue, Belle Cranel. Parece que has recorrido un largo camino, fuera de horario también. Las cosas que he escuchado son impresionantes. Belle asintió ante las palabras de los dioses antes de volverse hacia Fels. Qué bueno verte, Fels. ¿Cómo has estado? Muy bien, Belle Cranel, aunque los años han sido bastante duros para los xenos. La voz de Fels sonó algo preocupada ante las palabras. Ser un intermediario como él para una especie que todos menos ellos querían muerta era difícil. Lo sé, hablé con ellos.
Tengo que decir que el hecho de que Wayne fuera líder ahora fue sorprendente, no puedo creer que esa linda niña haya crecido tanto. Phelps se rió de sus palabras, estando de acuerdo con ellas también. Que ella tiene. Mis disculpas, pero bromas aparte, ¿a qué debemos el placer de este encuentro? Ouranos interrumpió bruscamente la conversación mientras los dos se movían en su dirección. Bueno, honestamente vine en busca de respuestas. Hace 15 años, fui desterrado de Horario, pero hay muchos agujeros en el medio que no importa cuánto haya tratado de resolverlos, simplemente no tiene sentido, comenzó Bell mientras Phelps asintió con la cabeza. Entonces, quería pedirte tu veredicto sobre lo que pasó. Ouranos gruñó ante la petición mientras asentía. Tenemos nuestras sospechas. En ese momento, la opinión pública era demasiado esporádica, casi como si fueron coaccionados, lo descubrí a lo largo de los años. El problema que tengo es por qué. La habitación quedó en silencio por un minuto antes de que Ouranos asintiera mientras Phelps avanzaba unos pasos, captando la atención de Bell. Por lo que pudimos deducir, la gente estaba en una especie de trance. Cuando se les preguntó por qué cambiaron de opinión, las respuestas de todos fueron de naturaleza similar. Para ellos, sintieron una oleada de ira y odio hacia usted y sus acciones acusadas de que solo quería que te fueras, casi como si estuvieran en trance. Lee, a las mil maravillas, murmuró Bell mientras Phelps asentía. Bell conocía muy bien los efectos que tienen los hechizos en las personas. Había visto de primera mano a Ishtar y rara vez a los miembros de la familia Freya. Cuando una persona está bajo un hechizo, es la definición de fanático. Correcto. Entonces llegamos a la conclusión de que fue el acto de una diosa de la belleza. Diosa de la belleza. La única en Horario es Freya, pero eso no tiene sentido. Las palabras de Bell sonaron por una razón obvia cuando Ouranos intervino. De hecho, ella es bastante fanática de ti, creyendo que eres su odio destinado, aunque es una lástima que no lo encuentren por un tiempo. Phelps pareció estremecerse en estado de shock ante Ouranos, el dios conocido por su naturaleza estoica y actitud sin tonterías, aparentemente en broma. Bell se rió levemente antes de asentir. Sí, hay pocas posibilidades de que eso ocurra. Estoy felizmente casado y tengo 3 hijos. Creo que estoy bien. Felicitaciones, por cierto. Phelps se inclinó levemente mientras Bell sonreía bajo su máscara. Gracias. De todos modos, volviendo al tema, si no es Freya, entonces ¿quién? Phelps sacudió la cabeza con frustración al pensar en la elusiva diosa, ya que ella había sido un dolor de cabeza para Phelps en su investigación. No lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que es una diosa de la belleza, y que no son conocidas en el área localizada, dijo Phelps, llevándose la mano a la barbilla de manera pensativa. Entonces, nada. ¿No tienes nada contra ella? Phelps asintió lentamente mientras Bell suspiraba. Bueno, al menos llegué a alguna parte. Gracias, Phelps, o Ouranos, aunque tengo que irme. Mi esposa y Bache están esperando en Duilig Manor, dijo Bell antes de hacer una leve reverencia a modo de despedida, darse la vuelta y comenzar a caminar. Oh, por cierto, Bell se detuvo abruptamente antes de mirar por encima del hombro mientras los dos miraban hacia atrás en pregunta. ¿Saben algo sobre un voibre inteligente con un ejército? La pregunta los sorprendió a los dos mientras ambos se miraban el uno al otro. No, no puedo decir que sí. ¿Te has encontrado con un ser así? Phelps respondió mientras Bell asentía. Sí, ella dijo que era líder de un país llamado Einente. Luché contra uno de sus soldados y él es fuerte. Probablemente alrededor del nivel 7. Phelps dio un paso atrás cuando los ojos de Ouranos se abrieron. ¿Es así? Eso es bastante preocupante. ¿Tenía ella un nombre? Preguntó Ouranos mientras Bell se rascaba la barbilla pensativo. Fue algo complicado. Diaga algo quita, creo, sacó la última palabra mientras intentaba recordar, extrañando por completo los puños de Ouranos que apretaban los brazos de su trono. Intentaré recordar si la encuentro. De nuevo. Aparte de eso, no hay nada. Nuevamente, gracias por su ayuda, finalizó Bell antes de asentir y salir de la habitación, dejándolos solos. Ouranos-sama, ¿sabe quién es este misterioso voibre? Preguntó Phelps mientras sus ojos se centraban en las manos del dios. Diaga Malkita. Sé quién es ella, respondió mientras Phelps asentía.
Y ella puede ser una de las amenazas más peligrosas que jamás hayamos enfrentado, y las consecuencias de la inevitable pelea entre ella y su hermano podrían ser el final de esto. Mundo, dijo Ouranos. ¿Hermano?, preguntó Phelps. Dwight Manor, una hora antes. No tengo muchas ganas de que esto suceda, se quejó ligeramente Vache mientras caminaban por la calle principal del norte en dirección directa a Dwight Manor. ¿Crees que lo soy? Después de lo que le hicieron a mi marido, Elora respondió con un ligero silbido. Ambos sabían que eventualmente tendrían que interactuar con la familia Loki, pero no construir una relación con ellos. Ambos habían reprimido su ira hacia los miembros de la familia Loki, bueno, al menos hacia los que estaban allí hace 15 años, por lo que construir una relación con esas mismas personas era algo difícil de aceptar. No, por supuesto que no, es solo que, Vache detuvo sus palabras mientras Elora la miraba y asentía. Lo sé, fue todo lo que dijo mientras los dos se sonreían antes de girarse y mirar atentamente la imponente mansión a la que se estaban acercando. Una vez que llegaron a las puertas, los guardias los miraron con preocupación al ver a los dos aventureros de primera clase en sus puertas. Señora, ¿podemos ayudarla?, preguntó uno de los guardias. Elora se volvió hacia él rápidamente antes de poner una sonrisa alegre. Hola, estoy aquí de visita. Soy el vicecapitán de la familia Temis, Tul. Los dos tragaron saliva antes de que el segundo guardia entrara, muy probablemente para informar a fin de su llegada. Después de aproximadamente un minuto del guardia sudando de nerviosismo, el segundo regresó antes de abrir las puertas. Entra, Riveria-sama está bajando, asintió levemente, mientras Vache simplemente los ignoraba y caminaba hacia adentro junto al elfo. Mientras dos mujeres caminaban por el portal hacia la entrada principal de la mansión, eran la principal atracción de la atención de la gente, ya sea por curiosidad o por sus anticuados ojos saltones fijados en dos mujeres extremadamente atractivas. Cuando se acercaron a la puerta, se abrieron, revelando a Tiona y Riveria parada allí. El rostro de Riveria, estoico como siempre, y la interminable sonrisa vertiginosa y el rebote de Tiona. Hola tía, Tiona, dijo Elora con una sonrisa y asintió. Hola Elora, dijeron al unísono. Ambos se volvieron hacia Vache, quien estaba un poco alejado de Elora, pero para sorpresa de Vache, Tiona salió disparada por la puerta y abrazó a Vache. Es bueno verte en circunstancias más tranquilas, Vache, dijo Tiona mientras Vache le devolvía lentamente el abrazo. Sí, sí lo es, dijo Vache con una sonrisa. Riveria se aclaró la garganta. Deberíamos entrar antes de que más personas comiencen a mirarnos, afirmó, y ahora todos notaron la creciente multitud detrás de ellos. De acuerdo, dijo Elora mientras el grupo se dirigía hacia adentro, mientras Riveria y Tiona los conducían a través de los confusos pasillos que parecían entrelazarse de maneras confusas. ¿Cómo se puede navegar por este lugar? Es como un laberinto, murmuró Vache mientras miraba a su alrededor, claramente desconcertada por la configuración de la mansión. Oh, no es nada difícil. Toma tiempo, Tione una vez se frustró y derribó paredes para llegar a donde quería. A Finn no le gustó eso en absoluto. Tiona sonrió mientras Vache se reía levemente. Ese fue básicamente el peor castigo para ella, aunque podía entenderla. Solo imaginarse tratando de encontrar su camino en este lugar la adormece. Tiona tiene razón, eventualmente aprendimos el diseño de nuestra casa. Ahora, si puedo preguntar, ¿tiene algún propósito su visita? Los ojos de Riveria se fijaron en Eloras, quien se encogió de hombros. Oh, ¿necesito una razón para visitar a mi tía y su familia?, preguntó mientras Tiona se reía y Vache sonreía. Supongo que no. ¿Ha sucedido algo interesante en la última semana? Elora sacudió la cabeza como respuesta mientras Vache tarareaba. No es realmente interesante. Solo algo de entrenamiento y acostumbrarnos a nuestro nuevo hogar, murmuró Vache, omitiendo mencionar que Belle tuvo el momento más fácil desde que vivió allí. Ah, me he olvidado de preguntar, ¿pero por qué esa mansión en particular? ¿Por qué tomarse la molestia de reconstruirla en lugar de simplemente comprar una que ya está en pie? La pregunta de Riveria hizo que ambos parpadearan antes de suspirar. ¿Sabes a quién conoció mi esposo en nuestros viajes? Fue un favor para él, una forma de preservar lo que alguna vez fue todo lo que dijo Elora mientras Vache asentía. Riveria fruncía levemente el ceño mientras Tiona solo miraba a su alrededor, confundida. ¿En quién?
Bache resopló divertido ante la pregunta. Por supuesto, River y Jace no habían dicho nada. Belcranel ante la mención del niño, los ojos de Tiona se iluminaron con una amplia sonrisa. Argonauta-kun. ¿Lo conocieron? Genial, me alegro mucho de que no haya muerto. Fue muy divertido, jeje. Ella se rió al final, mientras Rivería suspiraba y se pellizcaba la nariz mientras Elora y Bache miraban. Ella con una mezcla de confusión y diversión. Ignórala, tiende a ser excitable. Deberías saber todo sobre Bache, ¿no? La amazona sintió ante la pregunta del alto elfo antes de girarse y entrar a una habitación. Era relativamente espacioso, con 2 sofás adyacentes, algunas estanterías en las paredes y una mesa en el centro. Parecía ser una habitación utilizada específicamente para socializar, lo que tenía sentido para el contexto. Tomen asiento. Voy a traer un poco de té, solicitó Rivería mientras salía de la habitación, dejando a los 3 solos. Entonces, comenzó Tiona antes de hacer una pausa, su sonrisa disminuyó a medida que se hacía el silencio. ¿Estaba bien? Argonauta-kun. Sus ojos verdes se miraron con preocupación cuando Elora y Bache la miraron, tratando de evaluar a dónde se dirigía. Bueno, no puedo decir que fuera la persona más feliz que conocí. Lo que pasó aquí en horario fue, lo golpeó fuerte. Los ojos de Elora se entristecieron ante la mención, destellos de Bel despertando sudando en medio de la noche, como tuvo que calmarlo mientras él lloraba en su hombro. La feroz protección que sentía hacia él en esos momentos, y la ardiente ira hacia los responsables. Él, al menos parecía estar bien. Siguió adelante mientras Elora suspiraba mientras Bache solo seguía mirando a la amazona frente a ella. Él parecía estar arreglándoselas, pero nuestra interacción no fue muy larga, así que es difícil saberlo, mintió entre dientes. Se sentía mal y sucio mentir tan descaradamente, pero tenía que hacerlo. La habitación quedó en silencio por un minuto. Cuando Tiona se volvió hacia la ventana y miró por la ventana, su rostro se transformó en una combinación de lo que Elora pensó que era arrepentimiento, pero era realmente difícil saberlo. Me siento mal, ¿sabes? Quería ayudarlo, pero en ese momento, me sentí impotente. Argonaut-kun trató de decirnos que no lo hizo, pero no escuchamos. No le dimos darle una oportunidad, pronunció con una voz mezclada con tristeza. Entonces las cosas empeoraron. La gente empezó a pedir su cabeza y Finn lo envió a esa prisión. Las palabras se hicieron más tranquilas mientras continuaba. Todo lo que he querido decirle durante tanto tiempo es, que lo siento. Incluso si él no me perdona, solo quería que lo supiera. Tiona suspiró mientras cerraba los ojos, ajena a la ampliación. Ojos de las 2 mujeres que escuchaban sus palabras. En realidad no había tenido una relación muy cercana con Bel, pero en los pocos momentos que habían interactuado, él no parecía desanimado por sus payasadas, y eso había sido un alivio para ella. La mayoría de la gente siempre parecía exasperada con ella, ahí solo le daba ligeras sonrisas, pero no parecía estar interesada en su entusiasmo. Las únicas a las que podía decir que realmente sentía que querían que ella fuera ella misma eran Fiona y su hermana. Pero antes de Fiona, solo estaba su hermana, y la mayor parte del tiempo estaba tan concentrada en Finn que prácticamente se había olvidado de ella la mitad del tiempo. Luego apareció Bel. Al principio parecía no querer tener nada que ver con ella y se había sentido algo abatido. Cuando le preguntó a Welf sobre eso, él simplemente dijo que era el tipo más incómodo cuando se trataba de chicas, que nunca supo cómo actuar y, naturalmente, retrocedió para parecer educado. Eso la había tranquilizado, y después de algunas interacciones aleatorias en las calles o en el calabozo, podía decir que, en cierto modo, se había convertido en un amigo. Si tan solo le hubiésemos dado una oportunidad, pensó con tristeza antes de abrir los ojos y encontrarse de frente con los de color arena de Baches. Tiona, no puedo hablar por él, pero habiéndolo conocido una vez, puedo decir que si escuchó esas palabras. Bache comenzó con una leve sonrisa antes de que Elora asintiera. Él te perdonaría, terminó Elora por ella cuando los ojos de Tiona se abrieron antes de negar con la cabeza. No puedo creer eso.
Solo puedo creer eso si escucho a Argonaut decir eso mismo. Los dos asintieron en comprensión antes de girar hacia la puerta, sintiendo los pasos que se acercaban rápidamente. Un segundo después, Fiona hizo lo mismo y, he aquí, la puerta se abrió. Yanakiti parecía preocupada mientras miraba a los habitantes de la habitación. Fiona acaba de regresar con miembros de la familia Temis. Tanto Bache como Elora se miraron preocupados antes de levantarse rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Están bien?, dijeron ambos simultáneamente mientras Anakiti los miraba registrando finalmente quiénes eran. Sí, lo que me preocupa es el otro, le indicó a Fiona que la siguiera mientras Fiona hacía lo mismo con Elora y Bache, quienes no dudaron ni un segundo. Corrieron por los pasillos hasta que llegaron a una habitación donde otros miembros de la familia estaban empezando a abarrotar la entrada. Elora prácticamente se abrió paso entre la multitud antes de detenerse y dar un suspiro de alivio cuando sus ojos color ámbar se encontraron con los de sus hijos. «Mamá, tía», preguntó Adrienne mientras los miraba, captando también la atención de Hannor. «Gracias a Dios estás bien». «¿Qué pasó?», preguntó frenéticamente mientras Bache y Fiona lograban abrirse paso entre la multitud. Algunos aventureros que encontraron desfilaron en el grupo de mi familia. Finn levantó la vista de una mesa médica improvisada donde Rima yacía con Riveria y Aralaya, ambas usando magia curativa para aumentar la eficiencia. «Creo que les debo mi gratitud. Sus hijos salvan a mi hija y a los miembros de mi familia». Su voz se dirigió tanto a Elora como a Bache, quienes asintieron antes de volverse hacia Adrienne y Hannor, sabiendo que era mejor dejar que Aralaya se concentrara en su tarea. «A mano, ¿están ustedes dos bien? ¿Sin heridas?», preguntó mientras negaban con la cabeza, para alivio del elfo. Mientras tanto, Fiona se acercó a Fiona, quien instantáneamente soltó a Ice y la abrazó también. El cuerpo de un joven humano yacía allí, sin vida. Elora se acercó al cuerpo de la joven y la miró con cara triste. «¿Cómo se llamaba ella?», preguntó Elora. Finn se volvió hacia ella y dijo Terra con la voz entrecortada. «Una pena», dijo Elora. Saber que se trataba de la hija, amiga, familia o interés amoroso de alguien. «¿Estás bien?». Elora se volvió hacia Fiona. La niña se asomó desde los reconfortantes brazos de Fiona antes de respirar profundamente. «No ahora, pero lo estaré», Elora asintió ante eso. «Lo entiendo, nunca es fácil perder a alguien que te importa». «Lo sé muy bien». Nadie dijo una palabra ya que la mayoría sabía sobre el destino de la familia Hécate. «Es raro, quería conocerlos a todos desde hace bastante tiempo, y sucedió así», murmuró Fiona mientras hacía una mueca al ver el cuerpo de Terra. «Yo también desearía que hubiera sido en mejores circunstancias. Aunque me pregunto, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar?», preguntó mientras Fiona sacudía la cabeza antes de mirar cuidadosamente a su alrededor, sin importarle mucho quién más estaba allí después de que comenzó a abrazar a Fiona. «¿Dónde está Apolión?», preguntó mientras Elora miraba a Bache con torpeza. «Tenía algo que hacer. Podemos pedirle que nos visite si quieres». Bache intervino cuando Elora le giró la cabeza demasiado rápido. «Me gustaría», eso fue su respuesta antes de girarse hacia donde yacía Rima. Riveria y Aralaya habían dejado de sanar, pensando que más no ayudaría. «Afortunadamente ella va a estar bien. No sé cuándo despertará, pero si tuviera que adivinar, no más de un día», dijo la alta elfa, principalmente a su familia. «Sé que Finn ya lo dijo, pero gracias». Se giró hacia Aralaya antes de que sus ojos se dirigieran a Adrienne y Hannor, asintiendo con la cabeza hacia ellos. «Si no fuera por ti, no sé qué habría pasado». «Oh, no lo menciones». Feliz de ayudar, Hannor se rió torpemente al final, claramente nervioso cuando Adrienne lo empujó bruscamente, mientras Aralaya ponía los ojos en blanco. «Incluso si se dijera así, inelocuentemente, tiene razón, tía abuela. Estaremos felices de ayudar donde sea que alguien nos necesite». Aralaya sonrió mientras Riveria le devolvía el gesto. Elora sintió que el orgullo llenaba su corazón ante sus palabras, al ver esa chispa de heroísmo incuestionable que sin duda había heredado de Belle. Era la parte que ella siempre había querido que tuvieran, y no podría estar más feliz de que tuvieran esa parte de él en ellos. «Eso es tremendamente admirable de tu parte. Me alegro de que al menos una rama de mi familia tenga su corazón en el lugar correcto». Elora casi se burló de eso, pero se contuvo mientras Ice miraba entre los dos de manera confundida. «Ahora, creo que nos iremos a casa».
Que todos se lamenten un poco, dijo Elora mientras Vache y los niños asentían mientras Finn y los demás asentían, entendiendo de dónde venía. Gracias por la consideración, fue todo lo que dijo Finn antes de irse, dejando que la familia se encargara de la situación en la que se encontraban. Entendido. Kita estaba sentada en su habitación, mirándose en el espejo, con sus ojos azules mirándose a sí mismos. Los últimos 3 años habían sido largos y arduos para ella y su gente. Su hermano realmente no se lo había puesto fácil con su actividad fluctuante. Sus episodios aleatorios de abandonar su nido, algo que no había hecho en más de 25 años. No fue hasta hace poco que descubrió que la anomalía lo había encontrado. Cerró los ojos mientras suspiraba al pensar en ese humano. Hizo que sus mejores personas descubrieran todo sobre él para poder tomar una decisión. Había hablado muy en serio cuando dijo que solo tenían 2 opciones. Trabajar con él o matarlo, y ella quería tomar una decisión lo más rápido posible. Afortunadamente, la información sobre él no era precisamente escasa, siendo una persona conocida en todo el mundo a estas alturas. Era lo que había antes lo que le había causado problemas. Le había tomado 3 años enterarse de su paso por Apollino de Royal Executioner. Le había llevado todo ese tiempo conseguir su nombre y, con él, el resto de su historia. Belcranel pensó mientras suspiraba. A primera vista, parecía extraordinario durante los primeros 14 años de su vida. Solo el hijo de un granjero, que vive en un pueblo rural haciendo lo que mejor sabe hacer. Agricultura. Todo eso cambió cuando murió su abuelo. Cómo había sido la chispa para emprender su marcha hacia horario y convertirse en un aventurero. De los registros que su gente había copiado, sus primeras 2 semanas en el calabozo fueron, bueno, normal es una palabra para describirlo. Progreso lento, sin eventos inusuales, pero luego ocurrió el incidente del Minotauro, el primero de muchos. Fue aquí donde Kita llegó a la conclusión de que las cosas cambiaron. De repente, su crecimiento pasó del paso de un caracol a saltos explosivos. De lo que había estimado que sería un lapso de al menos 2 años para subir de nivel, pasó a ser de un solo mes. Solo había una explicación. Una habilidad, tan rara que incluso en 1000 años, nunca antes había sucedido. El resto de la información era un borrón de actividad. La monsterfilia, el Minotauro, el incidente del piso 18, el juego de guerra, Ishtar y finalmente los xenos. Lo último no fue muy difícil de entender para ella. Milady. Los ojos de Kita se abrieron cuando se movieron hacia un lado, mirando a su confidente más confiable, Milia. ¿Tienes un informe?, preguntó ligeramente mientras asentía. Sí, nuestros exploradores han regresado. Apollyon ha regresado a horario. Sus palabras hicieron que Kita negara con la cabeza. Eso complicó un poco las cosas. Milady, si me permite preguntar. ¿Ha llegado a una conclusión? La gente está empezando a preguntarse por qué está obsesionada con un solo humano o, ella ya sabía cómo hablaba su gente sobre su supuesta obsesión. Si tan solo supieran la importancia que tiene. Sí, creo que ya he examinado la información lo suficiente. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, viendo la ciudad extenderse ante sus ojos. Matarlo, podría hacer más daño que bien. Milia pareció fruncir el ceño ante eso. Pero Milady, no es una amenaza para todo por lo que hemos trabajado. La guerra se acerca, y está tan cerca ahora que no podemos rehacer los cálculos, incluso si cada uno de los nuestros ayudara, trató de decir. Razón mientras Kita sacudía la cabeza antes de mirar hacia atrás por encima del hombro. No, no podemos. Pero por lo que he podido deducir, no se propagará. Su anormalidad parece ser exclusiva de él. De los informes, la única conclusión lógica es una habilidad rara, una tan rara que no ha sucedido ni una vez en los últimos 1000 años, hasta él. Las posibilidades de que ocurra otro son tan espectacularmente improbables que ni siquiera vale la pena considerarlas. Milia estaba a punto de abrir la boca antes de que Kita le lanzara una mirada penetrante. Y no, creas que no veo que tu juicio sobre él esté empañado por tus puntos de vista sobre los mortales, así que creo que iré con mi razonamiento lógico sobre tus reacciones emocionales, sin ofender, finalizó Kita mientras Milia se estremecía. Incapaz de decir que estaba equivocada. Está bien, entonces, ¿cómo nos acercamos a él?, preguntó mientras Kita fruncía el ceño.
Tenemos que tener paciencia. Con él de vuelta en horario, será espectacularmente difícil ponernos en contacto con él. De hecho, ni siquiera pueden entrar a la ciudad con tantos dioses y mortales de alto nivel alrededor. Sería como ponerle un cartel en la frente gritando: aquí monstruo, ven y pelea conmigo. La única razón por la que pudieron obtener tanta información sobre Belcranel fue por los documentos públicos sobre él que tienen todas las oficinas del gremio, dentro y fuera de horario. En otras palabras, jugamos al juego de la espera. Milia preguntó mientras Kita asentía. Sí. Esta guerra incluirá al mundo entero, se verá arrastrada a este conflicto y la gente estará en peligro incluso antes de que realmente comience. Cuando lo haga, no podrá evitar irse y ayudarlos. Eso es cuando actuamos. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.